un llamado a la reconstrucción, un llamado a la reconstrucción. Nehemías capítulo 2. Por si acaso, antes de los Salmos y de Job, están, como para que no se me pierda, siempre le puse Eni, Esdras, Nehemías y Esther, las primeras letras de la palabra, para entrar a Job. Ahí está la palabra de Dios, Nehemías, antes. Nehemías capítulo 2. Todo el contexto desde el versículo 9 hasta el 20 fue que se leyó, y es el contexto donde vamos a hablar en la palabra de Dios en esta mañana. Pero vamos a tomar el versículo 17 y 18 como base para nosotros conversar todo lo que vamos a tener en esta mañana. Nehemías capítulo 2, versos 17 y 18. Les dije pues, eso fue Nehemías, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Oremos. Oh Padre Celestial, te damos gracias por llegar al último domingo de este año. Te damos gracias por que hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, por la buena mano tuya, obrando en medio de tu pueblo. Y gracias por las bendiciones que hemos recibido como iglesia. Oh Señor, te la debemos a ti y solo a ti, y te damos gracias. A la vez, Señor, tenemos nuevos retos, tenemos áreas donde necesitamos reparar, áreas donde necesitamos que tú nos des fuerzas, que nos guíes por tu Santo Espíritu, para reconstruir muros, para edificar áreas donde necesitamos para nosotros mismos, para nuestras familias y para tu iglesia. Danos fuerzas, danos sabiduría, Señor. Motívanos para que como un solo hombre todos busquemos exaltar al Cordero, el único que merece la gloria y la honra. Es en el nombre de Él que te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hay en la historia de Holanda una leyenda, dicen algunos, otros dicen que fue de verdad. En Holanda había un pueblo que se llamaba Haarlem, y en ese lugar, en ese pueblo, habían dos niños, uno que se llamaba Hans y otro que se llamaba Dietrich. Y Hans y Dietrich andaban cantando y andaban corriendo por todos los lugares. Por aquellos que recuerdan, Holanda está por debajo del nivel del mar y necesita unos muros que paren el agua que tiene el mar. Es así como ellos han podido secar áreas para poder trabajar, áreas donde tengan terreno donde vivir. Y Haarlem era uno de esos pueblos que estaba debajo del nivel del mar. Tenía esos muros y Hans y Dietrich estaban corriendo y jugando cerca de la muralla. Cuando de repente Dietrich le dice a Hans, Hans, ven a ver, hay algo raro que está pasando en la muralla. Hay algo que está pasando en el muro. Y cuando Hans, que es el hermanito más grande, se acerca, se queda horrorizado. De repente ve que por uno de los muros, una de las áreas del muro, está saliendo un chorrito de agua. Un chorrito tan chiquito que parecía solamente burbujitas, como si estuviera saliendo un poco de agua. Pero Hans comprendió inmediatamente qué era lo que estaba pasando. El muro se está destruyendo. Y si el muro, la muralla se derriba, entonces toda el agua va a pasar
y nos vamos a ahogar en Harlem. Y no sabía qué hacer el niño. Era un niño aproximadamente de 9 a 10 años. Y lo que en última instancia, después de pensar todas las cosas, dijo, ¿y dónde están la gente grande de por aquí? Muchos de los adultos, sobre todo los varones, se habían ido a pescar a un área determinada. Y la aldea estaba casi solitaria. Y desde el muro hasta donde estaba la aldea, había otro tiempo que había que ir caminando. Así que corriendo, lo único que se le ocurrió a Hans fue poner el dedito donde estaba el muro, donde estaba el hoyito, para tratar de detener ese hoyito para que pudiera quitarse y evitar que el agua saliera por el muro. Así que le puso el dedito, pero él sabía que eso no podía durar mucho tiempo. Así que le dijo a su amigo, a su hermanito Dietrich, corre, vete al pueblo, ve, busca gente, dile que la muralla se está derribando, que va a entrar por ese hoyo y se va a romper y va a inundar todo. Corre, corre. El muchachito no entendía bien qué era lo que le estaba diciendo Hans, pero el caso fue que por la prisa y la preocupación que vio en su hermanito, él corrió hacia donde estaba el pueblo a tratar de avisar que vengan algunas personas a ayudar a reparar el muro. Entre el tiempo que pasaba, Hans se quedaba pensando en ese lugar, tratando con ese dedito de que no saliera para que no se abriera el muro y no entrara toda esa agua. Hans pasaba el tiempo y el dedo en el hoyito comenzó a coger calambre por el frío y por la situación de tener ese dedito ahí. Comenzó a sentir frío por medio de ese dedito, y luego por la muñeca, y luego por el hombro, y el frío recorrió todo. Él no sabía qué iba a hacer con esa situación. El océano parecía como si dijera, pasaré y te ahogaré. Y Hans sintió el deseo de retirar el dedo, pero él lo que hacía que casi recostándose con más fuerza, dejaba el dedito en medio de ese hoyito. Parecía como si ya ese hoyito estaba tratando de abrirse paso en medio de esas circunstancias. El agua estaba haciendo los efectos y ya Hans no sabía qué podía hacer, si subir un poco más las manos para que no pasara el agua, y se iba abriendo un poco más ese hoyito. Casi cuando ya estaba por cansarse de todo el tiempo que tenía con el dedito y la mano en el hoyito, escuchó voces a lo lejos que venía, primero como una forma de polvo y después como una masa grande de personas. Cuando se acercaron eran los hombres del pueblo que decían, valor, ya llegaremos, no te muevas, Hans. Cuando llegaron al lugar, ya Hans casi lo que hizo fue caerse en medio de ellos, y los hombres taparon el agujero y ayudaron al niño que se encontraba entumecido y lleno de frío y lleno de todas esas circunstancias que le habían pasado, y de ello le llamaron el héroe que salvó la ciudad. Todavía los habitantes en Haarlem, Holanda, si usted va, le cuentan al viajero la historia del pequeño que salvó la ciudad. Algo parecido es la hora en la cual tú y yo nos encontramos hoy con los muros de la iglesia Fundamento Bíblico, con los muros de nuestra familia, con los muros de nosotros a manera personal. Este es el último domingo del año. Se acerca el final de este año. Se acabaron las fiestas, como quien dice, aunque viene esta de fin de año. ¿Y cuál es el balance de tu vida? ¿Qué tú puedes decir de los muros espirituales de tu propia vida? De los muros que rodean las relaciones tuyas y de tu familia, y los muros que rodean la relación de la iglesia. ¿Cuál es el balance? ¿Qué tú dirías? ¿Que este año estuviste más cerca de Dios? ¿Que has crecido más en piedad, en devoción a Dios, en santidad, en amor para con Dios y con los hermanos? ¿Que está marchando tu vida como debiera, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Estás satisfecho de manera general con sus debilidades de cómo andas delante de Dios?
Nosotros vemos en el pasaje de hoy un llamado a la reconstrucción, un llamado vehemente que hace Nehemías, y ese llamado es el llamado de nosotros en esta mañana a la iglesia Fundamento Bíblico, como persona, como familia, como iglesia. Y aquí vamos a ver 3 puntos importantes. La condición antes de la reconstrucción, que aparece en el versículo 17. En segundo lugar, vamos a ver el llamado a la reconstrucción o la invitación en sí. Brevemente veremos la motivación y la respuesta a esa reconstrucción. Así que, en primer lugar, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es el contexto en el cual se hace ese llamado a la reconstrucción? Nehemías les dice: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. En las condiciones que describe Nehemías no podía ser peor. Israel había pecado y Dios los había entregado en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los caldeos. Era cerca del año 586 antes de Cristo, y por 70 años fueron desterrados y su tierra fue arrasada. Al igual que con nosotros, Dios se compadeció de su pueblo y después de ese tiempo despertó a través de Ciro, rey de Persia, abrió las puertas para que los israelitas volvieran otra vez a su tierra, y lo hicieron en 3 avanzadas o 3 retornos. La primera aparece en Esdras capítulo 1 y el capítulo 2 con Zorobabel, el gobernador, y a través de ellos vinieron y comenzaron el trabajo de reconstruir la ciudad. Años más tarde hubo otro retorno a través de Esdras, que llevó a otro grupo de repatriados que volvieran a su tierra. Y en medio de eso se hicieron logros, y en medio de ellos se reconstruyó otra vez el altar. No eran que no se habían producido logros, no eran que no se habían producido momentos de avivamiento y de logros grandes en medio del retorno de esos pueblos. Pero cuando Nehemías en el capítulo 1 pregunta por la situación en Jerusalén, él dice, capítulo 1, versículo 3, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Oh, qué noticia más triste. Al preguntar por esa situación, los muros representaban en los pueblos protección, separación e identidad. Y estaban derribados y todavía sin construir. Y cuando Nehemías escucha eso, se ha vuelto a restaurar el culto, se ha vuelto a restaurar el altar. Ha habido progresos, pero la muralla está derribada. La muralla no está levantada, y produjo en él tal dolor que dice el capítulo 1, versículo 4, que él ayunó, produjo el ayuno y tal dolor que buscó a Dios y pidió permiso del rey Artajerjes para ir a reconstruir el muro de Jerusalén. Ahora tú podrías decir, muy bien, eso fue que pasó hace 1000 y pico de años, que eso tiene que ver conmigo. Yo te pregunto, ¿cómo están los muros espirituales que te identifican a ti como cristiano, como ser humano, como iglesia? ¿Está tu lado, tu familia del muro, tu parte del muro, tu vida, tu ministerio dentro de la iglesia siendo reconstruido, o está derribado? Ese Dios que te salvó es el mismo que te llama a reconstruir los muros para la gloria de su nombre. Y es aquí, después de observar en medio de la situación, que Él presenta ese llamado. Y yo quiero volver a preguntarte, ya seas joven, niño, grande, pequeño, ¿cómo están los muros de tu vida?
¿Cómo están los muros de tu ciudad? ¿Cómo están los muros de tu propia relación? Hay personas que no se, ni siquiera, sobre todo por la juventud o lo que sea, ni siquiera se han preguntado dentro de ellos mismos, ¿y qué es? ¿Cómo estoy yo relacionado con mi propia vida, con mi propia identidad delante de Dios? Hay gente que han empezado a dudar de Dios, han empezado a dudar de su fe. Hay personas que han derribado los muros y han dejado que otros amiguitos y otras amiguitas derriben muros en su propia vida. Muros que debieron haber sido reconstruidos con más fuerza por saber el Dios que tenemos. Muros por dejarse llevar por la presión del grupo. Porque todas mis amiguitas hacen así. O todos los amiguitos hacen así. ¿Cómo están tus muros? Muros están derribados. Escucha el llamado que Dios te hace en esta mañana a través de su palabra y a través de ese mismo llamado, que aunque pase en la Biblia miles de años, el mal es el mismo. Somos pecadores, necesitados de Dios y llamados como ese es el mismo Dios que nos está llamando en esta mañana. Así que en segundo lugar vemos el llamado o la invitación a reconstruir, a la reconstrucción. Vimos en primer lugar las circunstancias o las condiciones en las cuales se encontraba Israel en ese momento. Nosotros vemos ahora ese llamado o esa invitación a la reconstrucción. Y por casualidad, yo espero que por nada en el mundo se te pase que ese llamado no se está refiriendo a ti personalmente. Ese llamado es a ti que estamos haciendo, estés aquí o no estés aquí en fundamento bíblico. Es un llamado a reconstruir tu vida, tu familia y la iglesia para la gloria de Cristo. Así que en segundo lugar nosotros vamos a ver ese llamado. Y en medio de ese llamado vemos que él, en los versículos 13 y 15, hizo una observación antes de llamar. Él vio el mal, él no ocultó el sol con el dedo. Y viene y le dice, ustedes ven el mal en que estamos. Además describió la situación y le dice, ustedes ven la situación, ustedes ven la condición en que se encuentra Jerusalén. Y trayendo nuestra condición, a tu condición, a mi condición personal como iglesia. Había logros y muchos, ya habían venido 2 oleadas de inmigrantes, pero él viene y dice, ustedes ven la condición en que estamos. Ustedes ven la condición en que estamos. No podemos tapar el sol con un dedo. Se han hecho logros, buenos logros, pero ustedes ven el mal en que estamos. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas al fuego. El muro está derribado, Jerusalén está desierta. Jerusalén, la ciudad de Dios que debiera estar llena. Jerusalén, la ciudad de Dios que debiera estar habitada. Jerusalén, que es la casa de Dios y que no somos nosotros, la iglesia, la columna y el baluarte de la verdad, que somos iglesia afuera y cuando nos reunimos adentro, ven el mal en que estamos. Jerusalén está desierta. Y las puertas que significan entradas, que entra la gente, que tiene la apertura. ¿Ves? Está entrando muchas personas en tu seno. ¿Ves muchas personas entrando en la asamblea para construir? Los muros defendían la ciudad y los separaban. Estamos nosotros defendiendo como iglesia y separando la santidad de los que quieren el bien de ella. Jerusalén está desierta. Nosotros que hace tiempo olvidamos esa canción, tu reino, amo Dios, tu casa de oración, y al pueblo que en Jesús halló completa redención, tu iglesia, mi Señor, su templo, su altar, y al pueblo que en Jesús halló completa redención. Por ella es mi oración, mis lágrimas, mi amor, solicitud, cuidado, afán,
por ellas son, Señor, un gozo sin igual. Me causa en ella estar, y andando así su comunión, anhelo disfrutar. Yo sé que durará, oh Dios, cual tu verdad, y con gloria llegará hasta la eternidad. Nehemías vio el mal, se los hizo saber al pueblo, y el pueblo lo observó también. No te hagas que el que no lo ve, tú lo ves. ¿Qué vas a hacer con eso? No sigas echando culpa a las otras personas y a los muros. Los muros están derribados. ¿Qué vas a hacer? Lo peor de todo, según el pasaje que nosotros leímos, es que tenemos enemigos, personas que cuando queremos hacer el bien, inmediatamente tienen oposición, enemigos dentro y fuera que quieren dañar. Desde el versículo 9 aparecieron los Sanbalat, Eronita, y los Tobías, amonita. Ese Sanbalat era un moabita, y Dios había prohibido que los moabitas entraran al altar de Dios. Ese amonita, también Dios, eran descendientes de Lot. Y no porque Dios quisiera excluir a nadie, era que por su misma condición y por ellos mismos estaban excluidos de esa congregación. Y como Nehemías les dice en el versículo 20, ellos no tenían derecho ni memoria en Jerusalén. Habían personas que querían ver el fracaso de la iglesia. Lo peor es que hay gente que apuesta al fracaso de la iglesia solamente para ver destruir a la otra persona. Hay gente que sinceramente está opuesto a circunstancias de los líderes, y eso está bien. Yo nunca he dicho que todos tenemos que ver lo mismo de la misma forma. Podemos ver de manera diferente, pero a la hora que tenemos que reunirnos, como el toque de la corneta, tenemos que hacerlo a un solo lado y tenemos que alinearnos hacia algún lugar, y no siendo pecaminosos, tenemos que apoyar todo lo que sea para la gloria de Cristo. Pero hay personas como los dos que aparecen en el cuento, que se apostaron. Yo voy a hacer el doble de lo que hagas tú. Si tú tumbas una mano, yo voy a tumbar otra. Si tú tumbas una mata, yo voy a tumbar otro. Y si tú haces una cosa, yo lo voy a hacer doble. Y entonces el tipo se sacó un ojo. ¿Y qué fue lo que hiciste? Entonces tienes que sacar los dos. Para verte con los dos sacados, yo prefiero sacarme uno. Hay gente así de mala. Hay gente así, que prefieren, por ver el mal en la otra persona, dañarse, inclusive clavarse el cuchillo ellos mismos. Y es de esa gente que estamos diciendo. Decía MacArthur, de Sanbalat y Tobías, estos hombres estuvieron probablemente también tras la oposición que se describe en Esdras, y que habían suspendido la obra en Jerusalén. Sanbalat servía como gobernador de Samaria, siendo Horonaim una ciudad de Moab, era probablemente moabita, y Tobías de la región del este del Jordán. Estos magistrados del distrito eran dirigentes de facciones samaritanas al norte y al este. Habían perdido todas las posibilidades de impedir la reconstrucción de Judá, porque el pueblo de Dios estaba autorizado a fortificar su ciudad contra el ataque del enemigo, como estos dos funcionarios. Atacar u oponerse abiertamente a los judíos significaba oponerse al rey de Persia. Y es por eso que ellos no lo quieren hacer de manera directa, sino a través de manera indirecta. Y aquí yo pregunto, ¿quiénes son los Sanbalat, los Tobías, los Gesén el árabe? No necesariamente, como les dije, todo el que piense diferente al pastor Huasca y al pastor Castillo son enemigos que quieren hacer daño. No, al contrario, en el arco iris de la iglesia puede haber diferencias en las cuales nosotros podemos avanzar. Pero si todo aquel que ponga tropiezos por la causa de Cristo
esa persona es un enemigo de la iglesia y del pueblo de Dios. Y nosotros, ese llamado es para que dejemos a un lado a todos esos Sanbalat y a todos esos Tobías y a todos esos Gesén. Y tenemos un reto en este año a reconstruir. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 17. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro. Ese venid, Nehemías no se queda con esa condición. Mira, ay, qué mal estamos. Mira, estamos mal. No, venid. Esta es una palabra urgente, ferviente. Y en el hebreo, yalak significa, traducido la mayor parte, vamos. Y en otras palabras, muévanse, vámonos, vamos. Y esa urgencia y ese llamado, ¿no lo percibes tú por lo urgente de tu tiempo? Por lo impetuoso, el imperativo de la acción, por lo ferviente que la palabra te llama. ¿No te sientes que el Espíritu Santo que te anhela celosamente, como dice Santiago 4:5, te está llamando a formar parte, a reconstruir los muros de Iglesia Fundamento Bíblico, los muros de tu ciudad, los muros de tu familia, los muros de ti personalmente? ¿No te llama como Elías, a restaurar y a reparar el altar que había sido derribado con las piedras de las 12 tribus de Israel, a poner el fuego, a poner la leña, a poner el holocausto y pedir al Señor, invocar al Señor que baje el fuego de su espíritu sobre ti, sobre tu familia, sobre la iglesia? ¿No lo sientes? ¿No lo ves? Es una orden, es un ruego. No te quedes con los enemigos de Israel. No te quedes con los opositores, ni como los otros que iban y llevaban los chismes a los enemigos. Había en ese pueblo de Israel, según Nehemías, personas que iban a contarle a Sanbalat y a Tobías. Eran personas que iban y llevaban. Ni como el pueblo que se retiraba, que no moraba en Jerusalén. Y aún cuando estaba en la reconstrucción, iban gente que llegaban los domingos, un día que va. No estamos diciendo personas que tienen inconvenientes razonables y respetamos esos puntos de vista. No, esas eran personas que no moraban en Jerusalén y tuvo que hacer, estudien Nehemías, tuvo que cerrarle las puertas y dijo Nehemías, aquí nos quedamos en Jerusalén, todo el mundo. Hay otra orden, hay un ruego en este llamado. Vengan, movámonos. Pero además de eso, fíjense cómo cambia de una orden en singular a ustedes o a ti, a una orden en primera persona del plural. Edifiquemos. No edifiquen ustedes, no, edifiquemos. Reconstruyamos nosotros, tú, yo, todos. Todos necesitamos ese ruego. Y esa palabra, así como aparece en varios pasajes de la Biblia, apunta en Primera de Reyes 3:1, como Salomón hizo una reconstrucción del muro. Asimismo, todos necesitamos reconstruir. Todos como Hans necesitamos poner el dedito en el dique. Todos como Hans necesitamos alguna parte. Y no pienses porque tú eres un niño, porque tú eres un jovencito, porque tú eres una persona que quizás vive en Katanga o donde sea, que tú no necesitas estar envuelto en la reconstrucción del muro. Vamos a reconstruir el muro, no paredes de división. ¿Se fijan en lo que pasó? Era reconstruir muro, no paredes. Las paredes se reconstruyen en el medio y hay personas que levantan paredes dentro del mismo pueblo, sino muros que nos defiendan del enemigo. Jehová va a ser por muro nuestro,
y en torno a él va a ser la puerta, el valle de Acor en puerta de esperanza, como dice Oseas 2, 14 al 17. Nuestro Señor Jesucristo. Porque como dice Piper en un video, yo no sé cuántos lo vieron, lo pusimos, ¿cómo vamos nosotros a defendernos si no es de nosotros mismos como iglesia? ¿Cómo vamos a poder salir? Dios nos hizo dependientes, nos hizo débiles, nos hizo necesitados de las otras personas. Y edifiquemos está en plural. No puedo hacerlo yo solo, no puede hacerlo el pastor Castillo solo, ni conmigo. No puede hacerlo solo los líderes y tú ser un simple visitante que vienes quizás a un culto a ver qué hay para ti. Ni siquiera un grupito pequeño. Edifiquemos todos. Necesitamos el concurso de todos, porque nuestro Señor, si fuere levantado, atraería a todos hacia Él. Todos, todo tipo de personas. Ninguno es desechado en ese seno. Como dice Gálatas 6, del 1 al 5, llevemos los unos las cargas de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Y cada uno llevando su propia carga. Su propia carga con una mano y sosteniendo la otra del otro hermano, cuidándonos las espaldas en el frente de batalla. ¿Y quién me va a cubrir a mí? ¿Quién me va a ayudar de los problemas que tengo? Otro hermano que por fe te va a sostener también, como dice el versículo 2. No fuimos hechos para ser llaneros solitarios. Necesitamos la ayuda de otros, dependientes de Dios, y volvernos ante los hermanos y vulnerables. Nos necesitamos de los jóvenes. Son los brazos y las piernas de nosotros. No podríamos hacer muchas cosas si no es con el concurso, la fuerza, la ayuda de ustedes jóvenes. Pero ustedes no pueden hacer nada sin nosotros los ancianos. Necesitan la inteligencia que no la da el último lenguaje de internet. Que se necesita en la experiencia que nosotros le podemos dar. Se necesita la sabiduría y decirle: no es por ahí, mi hijo. Ya eso lo pasé yo por ahí. Y por ahí no es. No pensar que, como muchos, que se va a llevar el mundo por delante y que tienen la medicina mágica para salvar el mundo. Cuando nosotros escuchamos eso, decimos: ay, mi hijo. Para que las mujeres jóvenes aprendan de las ancianas a que amen a sus esposos en primer lugar y que luego amen a sus hijos. Pero que las mujeres ancianas sean temerosas de Dios, no imitadoras de corrientes que dan vergüenza. Y en base a eso, lo que se transmita sea las palabras de Dios, la vida de Dios. En este día tuvimos muchas personas enfermas o con accidentes o con cosas. Como iglesia podríamos decir tristemente que hubo muchos que se acercaron, pero hubo otros que ni una sola palabra, ni cómo te fue. Es que yo no soy hipócrita. Necesitamos cambiar y restaurar muros. Necesitamos cambiar. Y solo Dios, Espíritu Santo, puede hacer eso en nuestra vida. Necesitamos ponernos, reedificar muros, padre con hijos, tomándose en cuenta cada uno sus opiniones, los padres con los hijos, escuchando. Necesitamos esposos que escuchen a sus esposas. Necesitamos esposas que no sean gallitos, que no tengamos un campo de batalla dentro de una familia, sino personas que busquen edificar los muros de la familia.
que obren en la reedificación, como el capítulo 3 de Nehemías. Entonces se levantó el sumo sacerdote con los hermanos, con los sacerdotes, edificaron las puertas de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas, y junto a ella edificaron los varones de Jericó. El versículo 3, los hijos de Sena edificaron la puerta. Versículo 4, junto a ellos restauró Meremot, al lado de ellos restauró otro, junto a ellos restauró. Miren el versículo, capítulo 3, versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Hubo gente que no participó. Hubo gente que estaba tan indiferente que no participó. Pero ¿qué importa si los otros no han participado? Quisiéramos que todos participen. Pero si nada más puede poner un solo blog, pon un solo blog. Lógico, estamos hablando de manera espiritual. Hay personas con hijos y padres, y yo sobre todo los jovencitos que están aquí, que muchas veces dicen, pero mi papá, mi mamá no me escucha. Posiblemente tenemos que hacer una reunión con nuestros padres. ¿Y para qué? Eso no va a servir. Tú no sabes, vamos a reedificar. Papi, mira, siéntate aquí, yo quiero hablarte lo que hay en mi corazón. ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero, mira, yo me siento herida de ti y siento que sí o que sí o quizás no fue eso. Gracias a Dios, mi hija no está aquí, pero una vez me dijo ella, sí, todo lo que tú haces es para, como para hacerme daño. Yo me reí. Porque malentendemos las intenciones de las otras personas. Y después poco a poco, con los hechos, yo fui, mira mi hija, ¿tú crees que con esto yo lo que quiero es tu mal? Y poco a poco ella fue entendiendo, porque malentendemos y a veces tenemos que preguntar y acercarnos, esposos, esposas, a buscar la reconstrucción de la familia, a buscar la reconstrucción de los hijos, de los nietos y en cada uno de nuestras propias vidas. Creo que muchas de las cosas de la iglesia se han malentendido, un grupo con el otro, y que tenemos que abrir un espacio de conversación para reconstruir y escuchar. Porque yo no sé cuando ustedes saben, cuando una gente dice que está escuchando pero no está oyendo. Sí, yo estoy oyendo. Ajá, sí. Nosotros sabemos que no está oyendo. Escuchar con la intención de comprender, de ver qué es lo que pasa en el punto tuyo. Y a pesar de eso, decir, yo estoy diciendo eso y estoy en disposición de renovar y de reconstruir con mi familia, conmigo mismo, el muro. Y lo último que él dice, y no estemos más en vergüenza. Esa era la motivación delante de los inconversos. Lo contrario es que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que Dios sea honrado. Eso es lo que yo quiero. No voy a detenerme mucho por el tiempo, pero va a haber una respuesta como último. Yo te quiero preguntar, sinceramente, y hazte esa pregunta tú mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién te identificas? ¿Vas a ser el Sanbalat que va a tener oposición solamente por dañar? ¿Vas a continuar como los nobles, indiferente a lo que se esté haciendo en la casa de Dios y en la familia? ¿O vas a decir, como el versículo 18, levantémonos y edifiquemos? Así esforzaron sus manos para bien. Pero es que cada vez que yo quiero hacer un favor, los coléricos me arrollan. Perdónennos, somos así. Pero eso no quiere decir que queremos continuar siendo así. Los coléricos me arrollan.
queremos es escuchar. Acérquese a nosotros, diga, escúcheme, yo quiero decirle algo, no me interrumpa con lo que yo quiero hablar. Esto, esto y esto y esto. Es que lo he dicho tantas veces. Yo sufro de olviditis. Me lo dice y al otro día se me olvidó. Pero apúntelo, está bien, intentamos apuntarlo. Y alguna vez con la mujer, pero... Termino con esto. Esta es la hora. Esta es la hora, hermano. No de un solo grupito, no de un hoyito, sino de un boquete. Hoyos grandes en los muros de tu vida, de la familia y de la iglesia. Ven, te ruego, edifiquemos los muros, reparemos los hoyos de este año que finaliza. No estés más en vergüenza, que los inconversos no se sigan burlando de ti, de tu familia, de tu vida, que seas un cuadro, una caricatura de lo que debió haber sido luminares en el mundo. Esta es una hora. No te lo dicen, pero se burlan. Aquel que anunciaba y que enviaba a otros, mira cómo está. Si él ni está seguro o ella ni está segura del Dios que tiene. Confiesa tus pecados de apatía, de indiferencia. Seamos reparadores, no creadores de paredes. Renova tus votos con Cristo. Ven a la cruz. Lo mismo que necesita una persona para venir a Cristo, lo necesitas tú. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Necesitas lavar tus pecados en la sangre preciosa del Cordero. Hay una fuente abierta, deseosa, para que tú laves tus ropas. Tú mismo te laves. Si alguno se limpia de esas cosas, será un obrero, un vaso útil para la gloria de Cristo. Jesucristo vino, vivió una vida perfecta y murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, no importa la edad que tengas, si tú te entregas y aborreces tu vida de vivir espaldas en contra de Dios, si vives y te arrepientes, Él promete restituir los años perdidos que comió la oruga. Si te arrepientes, si vas a la cruz y crees en el Señor Jesucristo, que derramó su sangre por la vida del mundo, por personas de toda lengua, tribu y nación, te arrepientes y crees en Él, recibirás vida eterna. Y Él promete restaurar tus días como al principio. Te ruego, no salgas de aquí. No salgas de aquí en esta mañana sin haber entregado tu vida a Jesucristo, sin haber renovado tus votos delante de Él, haber dicho: Señor, perdóname, he derribado los muros, hay muchos hoyos en mi vida. Dame la fortaleza por tu Espíritu de reparar esos hoyos que están hechos, de esos muros, pedazos de muros que están derribados, para reencontrarte con Él, para renovar tus votos e iniciar una vida nueva. Yo quisiera, como todos ellos dijeron, levantémonos y edifiquémonos. O como termina un muñequito de los niños que han entendido siempre eso, con Bob el constructor. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos. El Señor nos bendiga y nos dé un tiempo para venir esta noche en alabanza y gloria delante de Él. Oremos. Oh Padre, perdónanos por las partes de las paredes de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra iglesia, que necesitamos reparar. Envía tu Espíritu que nos guíe de la mano y nos ayude a poder restaurar cada vez más
aquellas cosas que a ti no te agradan, a restaurar las cosas buenas para ti, para tu gloria, para tu honra, a como un solo hombre, así como se ha predicado varias veces, tu iglesia, la que Cristo compró a precio de sangre, que esa sea la que nos ayude, nos motive, ayudándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Unifica nuestro corazón para que tema tu nombre. Renovamos nuestros votos de amor por ti, oh Jesús. Perdona las veces que te hemos fallado, que no hemos sido fieles a tu llamado. Y restáuranos y devuélvenos el gozo de tu salvación. Y espíritu noble nos sustenta. Bendice tu iglesia. Y que a un solo hombre nos levantemos a edificar, a restaurar los muros que han sido derribados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias.